Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Les lo agradezco mucho. Como es la primera vez que presento un libro, lo voy a hacer en el mismo formato que cuando doy una clase de matemáticas o explico un proyecto en el trabajo, con 5 puntos. El primer punto, voy a hablar del autor de esta novela. El segundo punto es qué relación tiene el autor con Polonia. El tercer punto tiene que ver cómo fue la inspiración que tuvo el autor para crear esta novela. El cuarto punto es cómo fue el proceso de escritura de esta novela, que me lo han preguntado mucho. Y el quinto punto, y con eso concluyo, voy a hablar de una cajita de música. Entonces, yo sé que está muy mal hablar en tercera persona de uno mismo. ¿Quién soy yo? Depende de la persona a la que uno le pregunte. Habrá gente que diga que yo soy muy malo, otros van a decir que soy muy bueno. Hay unos que van a decir que soy muy tonto, otros van a decir que soy muy listo. Unos van a decir que bailo muy mal y otros van a decir que bailo pésimo. Pero a cualquier persona que le pregunten, les va a decir que yo soy una persona muy rara. Soy una persona muy rara. ¿Por qué? En los siguientes minutos, 20 minutos, que es más o menos lo que yo he calculado, me van a ver que posiblemente me equivoque al pronunciar ciertas palabras, que utilice mucho las manos para estar llevando el ritmo y explicar mis ideas. ¿Sí? Sobre mí, lo que puedo decir ahora, en este momento de mi vida, es que tengo la suficiente fuerza y la madurez para reconocer algo que muy poca gente sabe. Y que los amigos más cercanos lo han sufrido. Yo soy disléxico. Y tengo una dislexia muy pronunciada. ¿Sí? A mí la detectaron a los 6 años. Y a esa edad me dijeron que yo no podía hacer muchas cosas, que yo no iba a poder estudiar la universidad, que no iba a poder, por ejemplo, escribir un libro. O sea, que había un montón de cosas que me iban a costar mucho trabajo, porque yo tengo un nivel de dislexia muy grave. Pero en ese entonces no existía el ordenador. O sea, gente como yo, el cambio tecnológico de los años 80, de que tuviéramos acceso a la computadora, al ordenador, fue lo que nos cambió la vida y lo que nos permitió poder escribir, ¿sí? Y poder estudiar en la universidad y poder expresar nuestras ideas que a veces nos cuestan mucho trabajo. ¿Sí? La gente como yo hace sobreesfuerzos. Ahora mismo, para poder yo expresarme, tengo que estar utilizando mis manos y llevar ese ritmo. Bueno, pero a pesar de esas limitaciones, y aquí viene el punto número 2 de la charla, es que logré estudiar matemáticas. Yo soy matemático. Por accidentes de la vida, yo estudié matemáticas. Y los que han estado en este tipo de carreras de matemáticas, sobre todo en México, en el México en el que a mí me tocó estudiar, el sistema educativo era provocaba la competencia entre los compañeros. A ver quién era el más guapo, el que tenía más dinero, el más inteligente o el que tenía el ego más grande. En ese entonces, estoy hablando de mediados de los 90, bueno, principios de los 90 del siglo pasado, 1992, 1993, hubo una competencia para hacer un programa, o sea, hacer programas de ordenador, de computadora. Yo quise participar, tenía un ego enorme, claro, tenía que participar. Si había logrado entrar a la universidad con dislexia, pues podía lograr cualquier cosa. Entonces, entre ese ego que había, en ese afán de competir, a mí se me ocurrió la idea de hacer un programa que se corrigiera a sí mismo. Un software que se corrigiera a sí mismo. Y teníamos 2 meses para desarrollar esa idea. Y yo pensé que con eso iba a ganar el concurso. Pasaron los 2 meses, fueron meses muy difíciles, yo estaba obsesionado, tenía un ego muy grande, me pasaba las noches programando, investigando, y al final no logré cumplir ese objetivo. Para mí fue un gran fracaso, pero creo que casi todos sabemos que el mejor maestro en la vida es el fracaso. Y así con mi fracaso y con mi humildad, pues tuve que aceptar que ni siquiera pude presentarme a ese concurso. Pero la idea se quedó sembrada en mí. Y aquí viene
¿dónde viene mi conexión con Polonia? En esos años de los 90, tuve un profesor que creo que fue mi mejor profesor de la universidad. Y no solamente era mi profesor, era mi mentor. Era así como que el señor Miyagi del Karate Kid, ese profesor. Era un polaco que había emigrado, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo conocí ya muy anciano y fue mi profesor. Cuando pude ya por fin digerir mi derrota, hablé con este profesor y le dije, tal vez esta idea pueda ser útil, pueda servir. Yo me acerqué a hablar con ese profesor y le dije, él sabía que había fracasado en ese concurso. Y yo le planteé mi idea. Muy poca gente en ese entonces entendía lo que yo quería buscar. Si ahora es complicado explicarle a la gente lo que es la inteligencia artificial, en ese entonces era mucho más complicado. Pero él sí me entendió. Y él fue el que me dijo que yo tenía que dedicarme a estudiar inteligencia artificial. Ese fue el camino que a mí me dirigió. Seguir esa pasión, encontrar ese programa que se corrigiera a sí mismo. Yo no sabía que estaba buscando el núcleo de lo que es la inteligencia artificial fuerte. Todas las inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, el ChatGPT, las redes neuronales, todas son inteligencias artificiales débiles. ¿Por qué? Porque están hechas para un solo propósito. La inteligencia artificial que yo estaba ideando era una inteligencia artificial que se corrigiera a sí mismo, que es la simulación de la plasticidad que tenemos en el cerebro. O sea, yo no lo sabía en los años 90, pero también me advirtió algo, que iba a ser un camino muy largo, que iba a ser un camino muy difícil, que era como subir una montaña donde uno nunca llega a la cima. Y cuando crees que llegas a la cima, descubres que estás en una pequeña cima y lo que tienes es un valle. Y tienes que volver a bajar y tienes que volver a subir. Pero hay ciertos momentos en que estás escalando la montaña, en que volteas a ver el paisaje y lo ves todo diferente. Entonces, sabiendo, esa fue mi pasión, esa fue como mi objetivo de vida. Y de hecho, estoy trabajando en eso todavía. 33 años después, sigo trabajando con esa obsesión. Tuve mis altas y mis bajas en el trabajo. Y en mis primeros trabajos me fue muy mal. No estaba muy capacitado para trabajar. Y en ese momento en que salí de la universidad y estaba muy desorientado, pues fui a buscar a mi profesor para pedirle consejo. Y cuando llegué a buscarlo, a la universidad donde trabajaba, ya cuando llegué, ya se había muerto. Tenía como 15 días de que se había muerto. Y cuando llegué a su oficina, ya le estaban recogiendo todo. Y lo único, de las pocas cosas que quedaban, había un póster que decía Visit Poland. O sea, de lo que me acuerdo, yo creo que era como el centro de Varsovia. Entonces, sentí como que ese era el último mensaje que tenía de ese profesor. Sentí que fue el último que me dejó. Pasaron los años y yo vine a vivir aquí a Madrid en el 2008. Ya había vivido yo en España, pero como estudiante. Pero cuando fui estudiante no me dediqué a viajar. Y cuando vine aquí en el 2008, dije, bueno, tengo que viajar, ahora sí voy a aprovechar que tengo que viajar. Entonces el primer lugar que visité fue París, en el 2008. En el invierno del 2008 hubo una fiesta de fin de año organizada por los mexicanos en Europa y la quisieron hacer en Berlín, porque dicen que en Berlín se ponía muy bien el ambiente. Entonces, pues yo fui a Berlín y soy de esa clase de turistas. A veces me gusta así llevar así como cierto el checklist así para visitar y llevar. Pero hay veces que me gusta ir así por mi aire y perderme en la ciudad, Berlín. Y un día que estaba por la parte de Berlín del este, empezó a llover. Y entonces yo, para refugiarme, vi que al lado había un museo, que era el Museo de la República Democrática de Alemania. Entonces, y creo que era gratis o muy barato. Entonces, por eso me metí para refugiarme del agua. O sea, yo no lo tenía planeado, la verdad. Y cuando entré en ese museo, que tienen objetos, lo que utilizaba la gente en la época del comunismo, allá en Alemania, pues esos muebles tan feos que tenían, esa ropa tan fea,
O sea, y tenías todo tan feo, tan feo, tan feo. Tan bueno. Y lo que yo me traté de imaginar cómo sería la gente que usaba esas cosas. O sea, dije, ¿cómo sería la pobre gente? Y luego dije, pero a lo mejor de esa gente, alguien podía tener el mismo problema que tenía yo de dislexia. A lo mejor alguien en esa época podía también tener la misma pasión que tenía yo por crear máquinas pensantes y que le apasionaran las matemáticas y la ciencia y los cómics y la ciencia ficción y todo eso. Y ahí fue que apareció uno de los personajes, Lennart. O sea, ahí apareció, ahí fue cuando la primera vez que tuve la idea que me inspiró, es decir, esa persona puede ser un protagonista de una historia que a mí me hubiera gustado leer. Y me quedé con esa idea. Y también me di cuenta de algo, que yo era muy ignorante sobre la historia del siglo XX de Europa, lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, lo que había pasado en la Europa del Este. Yo todavía me sigo considerando muy ignorante. Y ahí, en ese momento, fue cuando recordé ese póster de Visit Poland. Entonces, el siguiente verano fui a visitar Varsovia, Cracovia, Auschwitz, y ahí fue donde se empezaron a germinar las ideas de cómo escribir esta novela. Eso fue en el 2008, o sea, hace como 16, 17 años. Y se fueron almacenando esas ideas, se fueron quedando guardadas en un cajón. Y siempre tenía yo la intención de escribir. Tengo que escribir, un día lo voy a escribir, y así pensaba en escribir. Y ese día no llegaba, me distraía, me ocupaban otras cosas, pero nunca me puse a escribir. Hasta que aquí viene el tercer punto. El cuarto punto. ¿Cuál fue el proceso con el cual escribí esta novela? En noviembre del 2024, el 18 de noviembre exactamente, yo caí en una gran depresión. Una depresión de las más fuertes que yo creo que he tenido en mi vida. ¿Qué me lo causó o quién me lo causó? Ahora no vale la pena ni recordarlo. Lo que pasa es que en ese momento yo decía, mi peor enemigo puede ser mi mejor aliado, que es mi mente. Entonces, tengo que buscar la forma de no estar sobrepensando lo que me pasó y enfocarme en algo que me dijeron que no podía hacer. Dije, escribí una novela. Entonces, el 18 de noviembre de 1924, por la noche, empecé a escribir. Empecé a escribir el borrador, así, empecé a escribir. Yo solamente tenía una idea, que tenía que hacer una novela que me hubiera gustado a mí leer, adelante, cuando yo era adolescente. O sea, porque en cierta forma, como que ese periodo de esa época, me volvió a llevar a esa época tan difícil que fue mi adolescencia. Y ahí el proceso lo empecé a escribir. Y no solamente pensé en Lennart, sino también pensé en poner una historia en la que en cierta forma reflejara cómo me sentía yo, cuál ha sido mi vida. Porque cuando estamos deprimidos sentimos que no somos suficientes, que somos poca cosa, que no nos merecemos, etcétera, etcétera. Dije, entonces me sirvió para repasar también mi vida y dije, bueno, pues yo también tengo cosas interesantes que me ha pasado en mi vida, como la historia de ese profesor polaco que me orientó, esa idea que me apasiona tanto y que ahora están invirtiendo tantos millones en Estados Unidos y en la Comunidad Europea para encontrar la inteligencia artificial fuerte. Y dije, yo ya lo sabía desde los años 90. Bueno, eso es mi teoría, es mi teoría. Pero o sea, yo ya estaba en esa búsqueda. Y ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, y hay gente que llevamos más de 30 años trabajando en ese tema, y viendo los paradigmas, dije, tengo que escribir esa novela. Y el proceso de escritura es solamente tener la idea de no pensar en lo que me estaba pasando, empezar a escribir el borrador, cómo sería la historia, más o menos tenía la idea de cómo quería yo que acabara y cómo el desarrollo y ponerla en paralelo. Así. Son dos historias. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, en los años 80, iban evolucionando, hasta que hay un momento en que convergen. Así los que sabemos programar, o sea, cuando haces tu software,
tú estás pensando, no sabes cómo va a ser tu algoritmo, pero sabes que pero más o menos tienes idea de ciertas cosas que van a transcurrir. Eso me ayudó a mí para escribir esta novela. Y entre las cosas, yo pongo la novela con cosas que me han pasado en mi vida. Y entre ellas pongo sueños que yo he tenido, sueños reales. Los que han leído la novela han visto que hay un protagonista que sueña. Todos los sueños que salen son reales. Y la historia es real. Hay una parte de la novela, hay un capítulo que se llama La cajita de música. ¿Y eso qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver una cajita de música? Bueno, eso es una historia real. O sea, no sé si hayan abierto las cajas de música. Yo sí. Cuando, rompí una vez una de mi hermana, que tuve un problema ahí, porque tenía mucha curiosidad de saber cómo eran las cajitas de música. Bueno, entonces las cajas de música son unos rodillos que tienen unas protuberancias, unos granitos, y eso pasa por un peine. Y eso es lo que hace que suene. Bueno, eso es un algoritmo. Eso es un algoritmo. La música, las partituras son algoritmos. El ADN es un algoritmo. Las recetas de cocina son algoritmos. Entonces, cada vez que nosotros estamos creando también, entrenamos a nuestros algoritmos, ahora cada vez que utilizamos la inteligencia artificial, también en cierta forma dejamos nuestra impronta en la realidad. Que de eso estoy trabajando en mi tesis de doctorado, explicando eso. Pero yo relativamente aprendí a programar muy joven. O sea, yo ya sabía que esa codificación de ceros y unos, el sistema binario, que es como funcionan las computadoras, es la base de la programación. Y en ese sueño, que es el mismo que tiene ese personaje, él sueña que va a una ciudad muy bonita, y que en el centro de la ciudad hay un edificio que es como una maquinaria, y que todos los habitantes de esa ciudad llevan su cilindro de música. Así, es como su algoritmo, es como su propósito de vida, su sentido de la vida, y todos llevaban su cilindro de diferentes tamaños, de diferentes colores. En mi sueño, como que alguien que lleva su cilindro iba relacionado con su personalidad. Entonces lo iban colocando en ese edificio. Yo cuando llegué a ver ese edificio, sabía ya cómo funcionaban las cajitas de música y dije, pues va a ser una gran sinfonía, una gran orquesta, un gran algoritmo. Cuando me dice el alcalde de la ciudad o el encargado de la ciudad que le diera yo mi rodillo, y yo no lo tenía. Y ese sueño se convirtió en una pesadilla. Yo cuando me desperté con mucha ansiedad. Y ahí fue una de las veces en que me empecé a cuestionar qué sentido le estoy dando a mi vida, qué propósito le estoy dando a mi vida. Gracias a que tuve contacto con ese profesor, a que he tenido contacto con la comunidad polaca, a buenos amigos aquí de España, de Europa, he entendido, y volver a escribir este libro no solo me ayudó con esa depresión, también me ayudó a recordar cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi vida. Y ese sentido es no solamente crear esos algoritmos imperfectos, ¿sí? Ese propósito de algoritmo para la inteligencia artificial, sino el fin es para que la gente, para que todos nosotros tengamos una vida un poquito más fácil, seamos un poquito más felices, podamos hacer estas cosas que nos gustan mucho, como venir a hablar de poesía, ir a bailar, conocer gente de otros países, no sé, tantas cosas, el cine tan maravilloso que organiza, el evento de la próxima semana que va a haber de la Gran Orquesta Solidaria, donde nos la pasamos muy bien todos, ¿sí? Y por cierto, quiero hacer publicidad. La próxima semana vamos a estar en el concierto de la Gran Orquesta Solidaria, va a ser el próximo domingo, es en Centro Galileo. ¿Sí? Ahí también voy a estar vendiendo, todos los libros que se venden ahí van a ser donados para WASH. Hoy vamos a regalar 2 libros, ahora les voy a decir la mecánica en los que lo vamos a regalar, pero todo escribir esta novela me ayudó a eso, ¿sí? Me ayudó a entender ese sentido de no solamente crear ese algoritmo imperfecto, sino hacerlo pensando en las personas, ¿sí? Con cierta ética, con cierto pensamiento crítico. Eso es lo que quiero transmitir en mi novela,
¿sí? Y ese es el pequeño regalo que les vengo a traer. Muchas gracias.